Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este jueves, a este culto de estudio bíblico. Le damos la bienvenida a todos los hermanos de Segunda Siloé que pueden estar con nosotros. También a aquellos amigos, hermanos que se comunican con nosotros de otros lugares. Tenemos por acá, no puedo verlos a todos, pero un día sí los podré llamarlos a todos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Vivian Morante. Tenemos por acá a nuestra hermana Ali Velázquez. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Daisy Umaña, desde Los Ángeles, California. Hermana Yulisa, hermana Reina. Y ya tenemos otros también hermanos por acá.
Dios les bendiga, bienvenidos, porque ustedes han escogido lo mejor de poder estar acá con nosotros aprendiendo más de la palabra del Señor. Asimismo, con nosotros nuestra hermana Yulisa de León, que ella es la que ella va a tener, es la maestra de ceremonia, así es que vamos a esperar en esto. Y también Xavier, Dios te bendiga, qué bueno que puedes estar con nosotros también por acá. ¿Quién más? Nos puede poner un mensajito por ahí, hermano, para nosotros dejarle saber y agradecerle por estar aquí con nosotros. Gloria a Jesús. Tenemos a más, no sé si nos puede poner ahí un hola, Dios le bendiga, algo por ahí para dejarnos saber, hermana Reina, sí, ya puso amén, que usted se conecta aquí con nosotros, porque es bueno aprender más de la palabra del Señor, ¿verdad? Para que cuando estemos por ahí nadie nos pueda engañar. Dios le bendiga, hermana Marlene, que está también conectada con nosotros, para que nadie nos pueda engañar. Así que nosotros conocemos, estudiamos, escudriñamos las escrituras y podemos comprender cuando alguien nos quiera venir a decir algo que no está escrito en la palabra del Señor, nosotros sabemos cómo le podemos contestar. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios le bendiga, nos están saludando. Gloria a Jesús. Te adoramos, Cristo. Aleluya. Nuestra hermana Yulisa de León con nosotros. De Segunda de Siloé y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales de Facebook. Se me ha dado el honor de presentar este servicio, de ser la maestra de ceremonia. Le doy gracias a Dios y a mis pastores por este honor. Le voy a pedir que vamos a inclinar nuestro rostro para podernos en comunión. Vamos a orar, a darles gracias a Dios por un día más que nos ha regalado y a presentar este servicio en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor Jesús, Padre amado, bueno y santo. Te damos, Señor, la gloria, la honra y el honor, Señor Jesús. Gracias, Señor, por un día más, Padre, que tú nos has permitido, Señor, tener salud, Señor, poder abrir nuestros ojos, Señor Jesús. Gracias por darnos un día más, Padre. En este momento, Padre, te quiero presentar, Señor, este servicio, Padre. Te quiero dar la gloria, la honra a ti, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor Jesús, Padre, poniendo palabra de sabiduría, Señor, en aquella persona, Padre, que va a traer el estudio en esta noche, Señor Jesús. Que seas tú, Padre amado, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos atesorar todo lo que vamos a aprender en esta noche, Señor. Ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor Jesús. Y también, Padre, poder hablarle a los demás, Señor, de lo que aprendemos sobre ti, Señor. A esas personas que no conocen de ti, Señor, que no conocen de tu amor, que no conocen de tu palabra, Señor Jesús. Danos entendimiento, Padre, para que podamos entender el estudio de hoy, Señor Jesús, y poder ponerlo en práctica en nuestras vidas, Jehová. Te doy gloria y honra a ti, Padre. Gracias por todo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les voy a pedir, hermano, que vamos a Salmo 146, perdón. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Sí, hermanos, el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, que nos ayude a seguir adelante, porque Él es nuestro amparo en todas las situaciones, que nos dé ánimo para que podamos seguir hacia adelante, hermanos. Y les amo, que Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Gracias, hermana Yulisa, por eso es bueno aprender del Señor. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Hilda Fuentes, nuestra hermana Vivian Requeno, Vivian Morante,
nuestro hermano Gustavo Flores. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno que está conectado con nosotros. También a nuestro hermano Melgar, a Osvaldo. Dios te bendiga y qué bueno que ustedes tomaron una decisión buena en esta noche de comunicarse y aprender más de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Asimismo, vamos a seguir con unas alabanzas, hermanos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Gloria, gloria, te veo yo. En gloria, transformado soy con tu espíritu. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. De gloria, te veo Dios. De gloria, transformado soy con tu espíritu. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro, quiero ser
única razón de nuestra adoración es para Jesús. Amén. Hallelujah. We worship you, Jesus. Señor los bendiga, hermanos. Qué bueno que esté con nosotros. Yo sé que se han unido muchos más. A nuestra hermana Osiris, nuestro hermano Eddie. God bless you. Qué bueno es que esté con nosotros allá desde Texas. También nuestra hermana, ¿quién más está aquí? Hermana Cristina, hermana Olga, Señor la bendiga. También, hermano Juan Ramírez, Señor te bendiga, siervo de Dios. Bienvenidos una vez más a este culto que tenemos nosotros, este servicio que vamos a estar estudiando la Biblia en este día. Le damos gracias a Dios que usted está unido con nosotros. Ayúdenos a adorar y glorificar al Señor en este día. Vamos a comenzar con, quería dar una introducción, me gustó a esta introducción de esta Biblia, ¿ok? Me gusta porque esta Biblia viene del arameo, del griego arameo directamente al español. Y quería leerle algo porque me gustó esta introducción, como dice, que habla de los romanos, y dice así. Escrita en Corinto, alrededor del 56 DC, después de Cristo, durante la estancia de Pablo en esta ciudad, Roma, era la ciudad capital del poderoso y vasto imperio romano, sede del poder político, económico y militar que controlaba desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates, y desde el norte de África hasta el río Rin y el Danubio en el centro norte de Europa. No se sabe cómo llegó el Evangelio a Roma, pero probablemente lo llevaron los judíos y prosélitos que se convirtieron cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Está en Hechos 2:10. Aunque los destinatarios originales de la carta eran los cristianos de Roma, su mensaje era universal y deja asentadas doctrinas fundamentales para los creyentes. Y me gustó esta parte. Martín Lutero se basó en esta carta para su lema en las Escrituras, solo por fe. Por medio de esta epístola, el apóstol Pablo da respuestas a uno de los grandes interrogantes del cristianismo auténtico, la manera adecuada en que el ser humano puede tener acceso a la presencia de Dios. Eso es lo que estamos buscando, hermano, estar acceso a la presencia de Dios y la comunión con Él. No es por medio de rituales, costumbres, conductas personales o leyes que una persona se puede acercar a Dios, ya que a causa de la caída todos quedaron fuera de la justicia y la santidad de Dios, por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Eso lo acabamos de ver en el capítulo 3:23 con el hermano Josué. Esa es la respuesta contundente a las pretensiones humanas de tener por propia justicia una relación adecuada con Dios, pero el Señor nos dice cuál es la manera correcta de tener comunión plena con Él, para que todo aquel como reinó el pecado para muerte, de la manera misma la gracia reina para justicia, para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. Está en el 5:21, lo vamos a leer después. Solo quería leerles eso porque me gustó de la manera que esta Biblia le dio esa introducción a Romanos. Y como ustedes saben, hermanos, comenzamos a estudiar Romanos y vamos a estudiar solamente del versículo 1 al 12 porque queremos meternos bien fervorosos y adentro de estos versículos. Pero quisiera hacer algo un poquito diferente en esta noche. Quisiera tener este servicio un poquito interactivo. O quisiera que ustedes participaran, ¿ok? Un poco en esto. Voy a tener dos preguntas.
para que nosotros podamos envolvernos. Yo quiero que ustedes participen en esto, ¿ok? Um, Vamos a comenzar leyendo Romanos 4 y voy a leer del 1 al 6, al 5, perdón. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, ahora en esta noche, Señor, guíanos para que podamos estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Y dice así, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Para al que obra, no se le, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justicia al impío, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a parar ahí. Pablo comienza a hablar de nuestro padre Abraham, uno de los primeros patriarcas que leemos en la Biblia, y su nombre era Abram primero, el cual sabemos que Dios le cambió a su nombre en Génesis 16:5. ¿Alguien me lo tiene? Génesis 16:5. Para que le damos un tiempecito para que usted lo busque también, hermano. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. 16:5. No, perdón, 17:5. Perdón, mi error. Génesis 17:5. Le dije 16. Perdón, hermano. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Amén. Este cambio de nombre que Dios, Jehová, le cambió de Abraham a Abraham fue porque fue una promesa. Y me gusta cómo Pablo comienza hablando. ¿Qué pues diremos que yo, Abraham, nuestro padre según la carne? Pablo comienza hablando de Abraham porque los judíos son muy, les gusta tener la descendencia, son grandes cuando tiene que ver, somos hijos de Moisés y de Abraham, son muy orgullosos en eso. Ahora, aquí viene la pregunta, hermano. Y la vamos a poner también en la pantalla para que ustedes lo vean. Esta es la pregunta. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su primer hijo? Y si usted sabe dónde está, mejor todavía. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo su primer hijo? Y si puede darme el nombre del hijo, lo sabemos. Sabemos cuál fue el nombre del primer hijo de Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Alguien sabe? Usted también que me ve, me puede dar la respuesta. 86 años. 86 años, dijo la hermana pastora. Sí, hermano. El hermano Abraham tenía 86 años cuando tuvo a Ismael. Y quiero hablar de esto porque, como le dije, los judíos son bien orgullosos cuando hablan de sus patriarcas, de sus héroes, de sus padres. Y vemos que Abraham
tuvo 86 años cuando tuvo el primer hijo. Wow, hermano. Hoy en día tenemos 30, 40 y imagínense cómo es de fuerte tener hijos. Pero sí, nuestro padre Abraham, como le llamamos, tuvo 86. La segunda pregunta, esta va a ser más fácil y estábamos hablando con la hermana pastora de esto unos días atrás, que a veces uno dice, oh, yo creo que es esto, yo creo que es aquello, pero es bueno que nosotros veamos y por las escrituras probemos qué es. Segunda pregunta, es un poquito doble, va a haber dos preguntas, pero usted entenderá. ¿Cuántos años tuvo Abraham y Sara cuando tuvo su hijo de la promesa? Sabemos cuál es ese hijo, ¿verdad? Es Isaac. Pero, ¿cuántos años tenía Abraham y cuántos años tenía Sara cuando tuvieron el hijo de la promesa por Sara? ¿Alguien lo sabe? Hermana Vivian puso Génesis 21:5 y tenía 100. ¿Y cuánto tenía Sara? Abraham, pero ¿cuánto tenía Sara? Alguien me lee, yo sé que le di a alguien que me busque en Génesis 17:17. Ahí está la respuesta. De los dos, de Abraham y Sara. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Yep, go ahead. Y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Amén, gloria a Dios. La respuesta es, hermanos, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Lo bueno de Dios es que vemos los milagros que Dios hace. Desde ese entonces le dio a Abraham y Sara un hijo cuando ellos ya no podían. Sara estaba pasada la edad y también Abraham ya estaba un poquito anciano, pero Dios nunca falta sus promesas, nunca falla en esas promesas. Y es bueno que nosotros supamos que sabemos estas preguntas, porque a veces nosotros decimos, y esta era la plática con nuestra hermana pastora Nora aquel día, ¿cuántos años tenía Abraham? Y algunos dicen que 99, algunos dicen que esto, ¿y cuánto tenía Sara? Fíjense que más de alguno quizás dijo, yo creo que Sara tenía 80. Pero la Biblia dice, hermanos, Génesis 17, que Abraham tenía 100 y Sara tenía 90. Qué bueno es el Señor. Y solo quería hacer esto un poquito interactivo para que nosotros estemos envueltos. Y yo sé que más de alguno de ustedes estaba en la Biblia buscando dónde está esto, dónde está esto. Aquí el apóstol Pablo demuestra que Abraham, nuestro padre en la fe, fue justificado no por obras, sino por la fe. Y me gusta como Pablo le dice, según la carne. Porque en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nosotros a veces, muchos de nosotros estamos bien orgullosos de decir, yo soy salvadoreño, yo soy puertorriqueño, yo soy dominicano. Pero aunque vengamos de cualquier ciudad, aquí Pablo empieza a explicar de que Abraham tenía un poquito de orgullo, o quizás sí hubiera tenido orgullo por la carne, no podía para con Dios, sino que era por la fe. La justificación de Dios a Abraham pues sin las obras, no por obras, pero por la fe. Y Pablo, siendo un judío, puede hablar de esto. Como les dije, a los judíos son un poquito en ese sentido que les gusta decir yo soy, pero Pablo empieza a decir nuestro Padre.
ellos son bien orgullosos y el orgullo a veces puede ser malo porque quita el enfoque de donde tiene que estar. Como les dije, y lo voy a volver a repetirlo, justificación por la fe. Eso es lo que Pablo quería hablar. Pablo es muy claro cuando dice que quizás tiene Abraham que por qué glorificarse, o por qué gloriarse. Pero en esta situación se hallaba a los ojos de Dios y Dios lo justificó por la fe. No era la conducta, solamente la conducta que le hizo justificarse. Su temor a Dios, su llamado de salir de Ur, esa obediencia que Abraham hizo, Dios la vio como fe. Imagínense, hermano, si a usted le dijeran ahora, hermano, o Dios le dijera a usted, hermano, salga de Yonkers y váyase, coja todo lo que tiene o lo que no tiene y váyase a predicar el Evangelio. Muchos de nosotros diríamos, no sé, porque es tan difícil cuando uno está lo más bien calmado, que todo lo tiene. Pero Abraham le creyó a Dios y salió de su pueblo, de Ur, de los caldeos. Esa fe, Dios la vio como justicia. Lo justificó por esa fe. Ante los ojos de los hombres puede tener muchos reconocimientos Abraham, pero no puedo alegar ningún mérito delante de Dios. Pablo mismo lo dice él mismo de sí mismo, pero él se llama a sí mismo como el más grande pecador. Y me gustó cuando Pablo lo dice de esa manera. Me imagino, tal vez, quizás, Pablo se recordaba de los tiempos que estaba persiguiendo a los cristianos y dice, yo no me merezco ser un seguidor de Cristo. Y por eso es que cuando nosotros llegamos a esa etapa de nuestras vidas que la gloria le damos a Dios, es cuando Dios más se glorifica. Y lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en la vida de Abraham, que Abraham le creyó a Dios. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en estos días, que tenemos que creerle a Dios, que aunque las cosas vayan mal o las cosas estén feas, pero nosotros tenemos que creer en fe. Y muchas veces yo sé que han oído de las predicaciones de fe, que fe aquí, que fe allá, pero la fe, hermano, la fe sin obras son muertas. Tenemos que coger el paso en fe, que Dios está con nosotros en cualquier lugar. Y en todo el asunto de religión hemos de hacer la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? En el versículo 3 lo dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No lo que tal vez dice este hermano o aquel predicador o quien sea, porque a veces nosotros tenemos tantas ideas o tantas maneras de tratar de explicar la Biblia o interpretarla a nuestra manera. No importa qué estudiados son o sean o crean que son tan espirituales, pero lo primordial, la esencia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? A veces nosotros nos hacemos creencias. Nosotros creemos que aquí, o cogemos un versículo y hacemos así, pero ¿qué la Biblia dice en este versículo que es así? Pero hermanos, no es lo que dice un versículo, sino que ¿qué dice la Biblia? Y lo bueno de la Biblia es que es clara. Y aunque muchas veces da mucho simbolismo, a muchas veces no da simbolismo, pero la Biblia es clara. Y si la estudiamos, como estamos haciendo hoy en día, hermano, la vamos a entender. Pero hay, como siempre lo he dicho y lo voy a decir, se necesita algo tan especial para no solo leer este libro, sino estudiarlo. Y eso es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le revela entre nosotros, es como si nos abren los ojos espirituales y vemos cada palabra y decimos,
Esto es. Y me gusta como Pablo empieza a explicar este versículo. El versículo 3 y dice que la fe de Abraham le fue contada. Le fue contada, hermano. Le fue puesta en su cuenta personal con Dios. Me gustó esta manera de decirlo porque todos creemos, todos tenemos fe en una manera u otra. Usted se levanta en la mañana o mañana se va a levantar. Usted tiene fe de que usted va a ir a trabajar. Usted se va a meter en un carro, se va a meter en un bus, montar en un bus. Y todo esto lo hace inconscientemente con fe. Pero me gusta la manera de pensar de esta manera. Abraham le fue puesta en su cuenta personal con Dios como gracia. ¡Wow! Gracia. Justificación por fe. Y a veces nosotros los cristianos creemos, quizás tenemos un poquito de fe, pero es lo que dice la Biblia, es lo que dice las Escrituras, es lo que tenemos que creer. Como si hubiese obrado rectamente. Y solamente lo que Abraham hizo, cuando Pablo habla de Abraham, que solamente creyó, fue obediente y hizo lo que Dios le dijo. Y eso le fue contado por justicia. ¿Por dónde se ve esto? ¿Qué es la cosa principal que hizo Abraham? ¿Usted sabe? ¿Qué significa fe? Otra palabra que puede asimilarse a la fe. ¿Qué es fe? Creer. La palabra creer es tan importante ahora en nuestros días y siempre. La fe significa creer en algo que quizás el mundo no lo ve. Nadie ha visto a Dios, pero creemos que Él es. Y me encanta la manera como Dios le dijo a Moisés. Y cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién voy a decir que tú eres? Y me encanta la respuesta que Dios le hubiera podido decir, yo soy el Elohim, yo soy este, yo soy otro. Pero solamente, qué simple cuando Dios le dice, yo soy. Hermano, si alguien a usted le dice por teléfono, vaya a sacarme $1 millón al banco, y usted le dice, ¿pero quién es usted? Y la persona que está en la otra línea le dice, dile que yo soy. Yo pensaba y decía, Dios, tú eres tan grande. Él le hubiera podido decir cualquier otro nombre, pero solamente le dijo, yo soy. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Creer. ¿Y Moisés qué hizo? Esa fe, ese paso de fe que Moisés hizo, así como Abraham, cogió y fue el faraón. Abraham se levantó de Ur y dijo, hey, él me dijo que fuera. Como si hubiese obrado rectamente. Creyó. Creer fue un sustituto de obrar, la obra que él hizo. Ahora, el versículo del 4 a 5, lo voy a leer otra vez y dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Da un ejemplo de un obrero al cual se le paga como un salario. Es una deuda que se le debe a él, una deuda de vida. Pero aquel que no obra, pero la clave es creer otra vez, la fe, pero le es contada como justicia. Qué lindo es el Señor, que solo lo que tenemos que hacer para ser salvos es creer. Claro, tenemos que mantener y seguir en esa fe y creyendo y leyendo y orando para que esa fe, esa justicia crezca en nosotros. Y me gusta cómo Pablo lo describe como a alguien que se le debe. Si alguien va a trabajar,
a él le deben, es una deuda que le deben. Mi empleador me debe una semana de pago. Pero Abraham, que no obró, sino que solamente creyó, Dios le contó a eso como una obra. Le contó eso que es una justicia, como justicia. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! Vamos a leer del versículo 6 al 8, que dice así. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí Pablo da el ejemplo de otro patriarca, el rey David, acerca de la dicha del hombre a quien Dios confiere, atribuye justicia sin obras. Un ejemplo es el del ladrón en la cruz. Y entre más lo pensaba, yo decía, qué lindo es el Señor, que le dio salvación a un hombre que no tuvo que hacer nada más que creer y decir, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y solamente eso, solamente la acción de creer en ese hombre que estaba al lado de él, el ladrón que creía que Jesús estaba al lado de él, que le dijera, recuérdate de mí. En otras palabras, el ladrón decía, yo creo en ti que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador. Y eso, esa acción, esa fe que tuvo ese ladrón, aunque fuera ladrón, con eso que dijo, se arrepintió de sus pecados y Jesús le dijo que sí, que estaría con él en ese momento en el paraíso. ¡Wow! Ese ladrón fue uno de los ejemplos primordiales de que necesitamos creer, necesitamos entregar el todo nuestro, ¿okay? A aquel que estaba al lado de él. No tuvo que hacer nada más que creer y fue salvo. Eso es lo que Dios busca cuando leemos el versículo 7 al 8, y lo voy a leer alguien lo va a leer en una versión un poquito diferente. Oigan a esto. Y dichoso el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Es pues, está dicho, referida a los circuncisos o referida a los incircuncisos, pues decimos que a Abraham le fue considerada su fe como justicia. Le fue considerada como justicia. Esa versión es la versión Peshitta. Me gusta la manera que lo explica, que sí Dios está buscando a gente que le crea de corazón. Y me gusta que Pablo lo explica muy, muy bien cuando empieza a hablar de eso. Ahora vamos a leer del 9 al 12, hermano. Y dice así, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, para los que no. Voy a leer el 11 de regreso, hermano, perdón. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Wow, a veces lo leemos y decimos como si no lo entendemos muy bien. Pablo entra en algo muy importante para los judíos, que es el tema de la circuncisión. El enfoque mucho en ese pacto, esa ley que le fue dada a Abraham que hiciera en ese entonces. Como habíamos leído, si se recuerdan Hechos, que muchos judíos peleaban con Pablo y con nosotros de que por qué los gentiles no se circuncidaban. Hermano, ese es un punto que todavía los judíos son muy arrogantes cuando llegan a eso. La circuncisión para ellos es como un estatus que ellos siguen la ley. Pero me encanta cómo Pablo lo quebranta, lo rompe en este sentido. Y empieza a hablar. A Abraham le fue dada el pacto antes de la circuncisión. Sí, lo sabemos. Pero después Dios le dice que en ese entonces la circuncisión será como ley, como un pacto, como un sello para los otros hijos de él. Y más adelante, en Génesis empieza a hablar cuándo se debe circuncidar a un hijo, y entonces y para allá y para acá. Pero los judíos cogían ese punto como si eso era lo único que lo iba a hacer salvo. Lo hacían salvo. Y hermano, no lo es. Porque voy a decir un secreto que no es secreto. Muchos que son circuncisos van a ir al infierno. No es la circuncisión física la que Dios quiere. Y allí está el tirijala. Muchos judíos dicen que sí, que para ser salvo y para hacer esto tenemos que circuncidar a los varones. Tenemos que ser circuncidados. Y Pablo empieza a romper un poquito y explica que Abraham, cuando el pacto hizo Dios con Abraham, estaba incircuncidado, porque no estaba circunciso. Este pacto, esta ley, esta promesa que Dios le da a Abraham, la hizo cuando Abraham no era circuncidado. Y yo veía y decía, wow, el Señor es tan bueno que esa promesa lo hizo para los gentiles y para los judíos. Y otra vez, Pablo lo sabe explicar en una manera que todos entendamos que esta ley, que es solamente de hombre, no de Dios, en el sentido de que no se necesita ser circuncidado para ir al cielo. ¿Ok? Por eso es que la pelea era en Hechos de los gentiles con los judíos. Ese pacto era judaico por la ley. Y sí, muchos de los judíos la hacían. Pablo rompe lo lógico del pensamiento. Les da a pensar que a Abraham le fue contada esa fe antes y después de ser circunciso. Ese pacto que Dios hizo con él, lo hizo cuando Abraham era incircunciso. Pero también la ley de los judíos, el pacto que hizo Dios con él, es que el varón se circuncidara a los 8 días de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta señal, este pacto lo hizo a un hombre incircunciso, que era Abraham, lo cual lo hace padre de nosotros los gentiles, en el sentido de que los gentiles, muchos no son incircuncisos, igualmente con los judíos. Pablo quiere llegar al grano, el cual no es el acto físico, como decía, sino que es la justificación por fe. Lo interno, eso es lo que Dios quiere. Muchas veces hablamos de otras
creencias, los católicos o los de aquí, los testigos de Jehová, y muchas religiones tienen muchos actos que tienen que hacer para ganarse la llegada al cielo, la entrada al cielo. Y Pablo lo rompe y lo dice tan simple, que es nada más que la justificación por fe, lo interno. Esa circuncisión del corazón, de lo interno de nosotros, el cambio que tiene que haber cuando Jesús entra en nuestras vidas. ¿Alguien me puede leer Romanos 3, 22 al 24? Perdón, go ahead. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano Josué lo decía cuando estudiaba la semana pasada, y lo leyó y yo decía, qué bueno es el Señor que nos vuelve a recordar que la justificación es por la fe. No importa, todos hemos pecado, hermano, todos. Y esta semana pasada lo decía el hermano Josué en su estudio, pero ahora esto es sumamente importante saberlo, recordarlo, que la salvación es gratuita, gratis, aunque creamos que se puede, mucha gente que se puede ganar. Y la única manera que se gana es creyendo en Dios. Aunque sabemos, y en otros tópicos, en esta otra lección vamos a leer, que sí, esa salvación se puede perder, pero para ser salvos solamente necesitamos creer en Dios. El padre Abraham, padre de los judíos y también de los gentiles, y la primera promesa dada a Abraham de la justificación, de la regeneración, me gusta decirlo, llega a ser nuestra también. Hoy en día, por eso que usted y yo podemos ver y oír y practicar el cristianismo, porque esa regeneración ha llegado a nosotros, esa fe que el padre Abraham nos dio. Me gusta cómo Pablo explica esto a los judíos y que les dice, no solo para ustedes, no solo para nosotros, sino que esa gracia ha llegado a los gentiles. Abraham es el padre no solamente de los judíos, sino que de los gentiles. Esa promesa ha llegado a nosotros. Esto es muy bueno que sigamos aprendiendo de que esta justificación, esta gracia que Dios nos ha dado, es solamente por el creer, la fe que tenemos en Jesucristo. Y tenemos que ejercer esa fe todos los días. Creemos, así como nuestro padre Abraham creyó, ahora creemos en esa misma fe. Sabemos que esta fe es para usted y para mí. Me quedo aquí hasta el 12 y le quiero decir que la otra semana seguiremos del 12 en adelante. El hermano Melfi también está con nosotros. Pedimos la oración por él y ahorita vamos a pedir. Y también pide la oración por John Fernández. Manny Pauta. Where? Right there. Manny Pauta. Oración por Manny Pauta. Manny Pauta y John Fernández por sanidad. Amén. Y no he visto a otra, hermano René Lemus. Gracias por estar con nosotros. Carlos Cárdenas. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Martín Anthony Suárez. Todos estos hermanos que estuvieron con nosotros en este día, queremos saludarlos. Yo sé que muchos se agregaron después. Amén. Josefina Lazo, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Tenemos muchos que se conectaron con nosotros en este día y quiero darle gracias por estar con nosotros en este día y le podemos decir amén, 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 que se gozaron con nosotros. Como les digo, la semana que viene terminamos el capítulo 4. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Vamos a orar ahora por
por estos hermanos que están enfermos. El hermano John, right? Y el Manny Pauta y John Hernández, I think it was. Keep scrolling. Go all the way down. All the way down. There it goes. Y John Fernández. Y también oremos por la familia Fuentes, también que están un poquito enfermos y que Dios siga haciendo la obra. Oremos, hermano. Y por todos los demás. ¿Alguien más? No. Amén. No. Ok, oremos. Padre Santo, Padre Bello, Dios Todopoderoso. Te damos a ti y a ti solamente la gloria y la honra en esta noche, Señor. Padre, que tú nos has dado este ejemplo, Señor, que Pablo habla de Abraham, de David, Señor, que creyeron. Y tú le contaste eso por justicia, Señor, por gracia, por fe. Señor, gracias te damos en este día, en esta noche, por esta palabra, Señor, por este estudio que nos has dado. Pedimos la oración, Señor, por sanidad, por estos hermanos, Señor, que tú hagas la obra perfecta en ellos. Mira Manny Pauta, Señor. Mira a John Fernández, Señor. Mira los que quizás no han puesto, Señor, su petición, pero están enfermos, necesitan, Señor, una sanidad o una petición especial. Señor, tú los conoces. Señor, pedimos que tú, en tu santa presencia, oh Espíritu Santo, que tú llegues a cada persona y sanes, Señor. Creemos en ti y creemos, Señor, que tú puedes hacer milagros hoy en día. Te damos gracias en esta noche y le damos gracias a todos los que pudieron estar con nosotros escuchándonos, Señor, que podamos aprender más y más de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el domingo, todavía está el domingo. Necesitamos verlo si no ha pasado por la iglesia. Bendiciones, hermanos. Bye. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único
Aleluya. Ahora, aleluya, we worship you, Jesus. Santo eres, Señor. Ahora vamos a preparar para nuestras ofrendas y nuestros diezmos.